podemos empezar a hablar de la donación de sangre sin antes conocer su componente principal, la sangre. La sangre es un tejido conectivo que circula a través de todos los capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color característico es debido al pigmento hemoglobínico que se encuentra en los glóbulos rojos. Esta se puede dividir en tres: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son los encargados en la transportación de oxígeno por todo el cuerpo. Los glóbulos blancos actúan en la defensa del cuerpo contra virus y bacterias. Y por último, las plaquetas participan en la coagulación de la sangre. Estas tres solo pueden ser separadas por maquinaria específica. Ahora que estamos más introducidos en el tema, podemos empezar a hablar sobre la importancia que tiene esta. La sangre, al ser esencial para la vida, se transforma en una de las mayores necesidades para las personas que están enfermas. Existen varios tipos de enfermedades las cuales requieren sangre, como pueden ser la anemia, tipos de cáncer, intervenciones quirúrgicas, quemaduras o hemorragias producidas en accidentes. Al haber tantas patologías que requieran de esta, la sangre se transforma en el bien más requerido por los hospitales. Aquí en Argentina, la donación de sangre, en cualquiera de sus modalidades, tiene que ser un acto voluntario, anónimo y altruista. Y siempre tiene que estar bajo la vigilancia de un experto. Según cálculos del Hospital Garrahan, para poder cubrir todas las necesidades transfusionales del país, es necesario que más de 2 millones de personas sean donantes por año, pero no en todos los países así. Ahora yéndonos un poco más lejos, específicamente en España, sus datos de donación de sangre dicen que un 3,6% de la población es donante. Es decir, que su población de 46 millones de personas, 1.700.000 donan anualmente. En Estados Unidos, más lejos aún, es, al igual que en Argentina, el acto de donación de sangre, un acto anónimo, voluntario y altruista, pero allí la realidad es otra. Allí la gente dona por motivos económicos. Los hospitales y las entidades sanitarias pagan por las donaciones de sangre. En Estados Unidos se puede encontrar que un 6,7% de la población dona sangre. Está muy por encima de la media mundial. En América Latina, Argentina, Colombia y Brasil encabezan la lista de la Organización Panamericana de la Salud, con la mayor cantidad de unidades de sangre recolectadas voluntariamente. Esta anualmente llega a 3,8 millones de unidades. Pero aún así, Latinoamérica está bastante lejos de la meta propuesta por las entidades públicas y sanitarias. Esta dice que en la totalidad de los países latinoamericanos, el 100% de las donaciones tendrán que ser altruistas para el año 2020. Hoy en día en Latinoamérica, el 44% de las donaciones son altruistas. Para que este llegue al 100% en el año 2020, será necesario una campaña de concientización de parte de todos los gobiernos y todos los hospitales de América Latina. La educación sobre temas como este es muy importante que se dé en los primeros años de infancia. Creemos que tanto el ámbito escolar como familiar son muy importantes, ya que aquí es donde tenemos la mayor capacidad de almacenar y captar información. Por lo tanto, si logramos que en el jardín y en la educación primaria se pueda hablar sobre todo lo relacionado con la donación de sangre, podremos en un futuro generar que todo el 100% de las donaciones sean altruistas. Así es como se ha estado implementando en los últimos años en el Colegio Modelo Parma. Los mismos alumnos les explican a los niños de jardín de infantes y de educación primaria mediante diferentes juegos y actividades didácticas.
Todo esto comenzó en el 2012 con la profesora Sandra Buceta. El objetivo principal era conseguir sangre para una alumna que tenía una insuficiencia. Ya con la idea fijada, los alumnos de la modalidad de Ciencias Naturales comenzaron a promover la donación de sangre. Esta colecta fue un éxito. Al ver el gran impacto que tuvo el primer año la campaña de donación de sangre, muchos más alumnos y profesores se unieron a la causa, hasta el punto de que hoy en día todo el colegio entero participa del proyecto. Una de las grandes ventajas que tiene el colegio modelo mármol es que le brinda a los alumnos una posibilidad de ir al Hospital Garrahan y poder informarse mayor acerca del tema. En este proyecto solo participa el ciclo superior de la modalidad de naturales. Los alumnos de cuarto concientizan a los niños de primaria. Los alumnos de quinto se encargan de darle charlas a los niños de jardín y en sexto se concientiza a toda secundaria. A diferencia de los años anteriores, este año se propuso promover más acerca de la donación de médula ósea, específicamente los alumnos de sexto de naturales que explicaron su charla a todos secundarios. Finalmente, la labor de todo el año culmina cuando el Hospital Garrahan asiste al colegio para la recolecta final. En el trabajo realizado durante todo el año, los chicos van a conocer todos los requisitos que hay que tener para poder donar sangre. Estos son los requisitos que el Garrahan pide para sus donantes. Tener que gozar de buena salud, tener que tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, que hayan pasado por lo menos 4 meses desde su última donación en hombres y 6 meses en mujeres. Si viajaste al exterior en el último año, tienen que saber a dónde viajaste para saber si no tenés algún virus que produzca un tipo de contagio. Que hayan pasado 12 meses de tu último tatuaje, piercing, sesión de acupuntura o transfusión. Que no estés embarazada o que hayan pasado 12 meses del parto. Que no hayas consumido drogas inyectables o hayas consumido cocaína en el último año. No haber sufrido enfermedades cardíacas o cáncer. No haber padecido enfermedades de transmisión sexual o de sangre. Y no haber tenido prácticas sexuales en el cual haya algún tipo de riesgo. La extracción que se realiza en el hospital es de tan solo 450 centímetros cúbicos de sangre. Al extraerse esta cantidad del cuerpo, no tardará mucho en regenerarse. Muchas personas creen que la cantidad de sangre que donamos es excesiva, sin embargo no es así. Hay muchos mitos y tabúes que se crean en la sociedad sobre las cosas que pueden suceder si donas sangre que son falsas. Se cree que en la donación de médula ósea te sacan la médula espinal para dársela a otra persona. Sin embargo, esto es totalmente falso. En la donación de médula ósea solo se saca el plasma de la sangre, el cual se extrae y se vuelve a incorporar en el cuerpo. Al hacerse la extracción, el Garrahan realiza un estudio de sangre para ver si este contiene algún tipo de enfermedad, virus o bacteria. Después de hacerse este estudio, la sangre se separa en 3 componentes que ya nombramos.
Estos 3 componentes ya separados son almacenados en distintas heladeras especiales para su futuro uso. Cada uno de estos componentes tiene una fecha distinta de caducidad, por lo cual, cuando estén por caducar y no han sido utilizadas por el hospital cual realizó la extracción, estos componentes son donados a otros hospitales que sí las necesitan. La campaña de donación de sangre ha logrado grandes avances estos últimos años. Tanto es así que en este último año se ha creado un proyecto de ley en el cual todos los colegios tienen que concientizar a sus alumnos acerca de la donación de sangre. El colegio tuvo la suerte de contar con la ayuda y el apoyo de grandes celebridades. Estas personas se encargaron de promover la campaña utilizando un lema en común: héroe no se nace, se hace. Nuestro objetivo es que más colegios puedan lograr proyectos de donaciones como el nuestro. Es decir, que el Garrahan vaya a sus colegios y asista para diferentes colectas o puedan concientizar a los niños y a diferentes personas de esto. Ahora yéndonos un poco más lejos, específicamente... ¿Qué pasó? No es mi cámara, la puta madre. ¿Qué pasó? Porque yo no fui, no me moví. No, sí, yo sé, pero que no se haya roto nada. Por el amor a Jesus Christ. Ay, que no se vea este video.